Extra Pase, el bazar del básquetbol. Muy bien, continuamos aquí en Extra Pase por 1 contra 1 Go Radio, mientras Woj nos dice que quizá el que vuelva a jugar es LaMarcus Aldridge, is seriously considering a return to the NBA this season. Bueno, after medical consultation, ¿no? Obviamente, después de consulta con los doctores. Así que veremos a ver qué es lo que hace el bueno de Aldridge. Pero ahora tenemos a otro bueno enganchado. No sé si Nacho volvió ya. Sí, ya volviste, ¿no, Nacho? Está. Sí, aparte la última vez tuve unos problemas y no pude escuchar a Ugas, no podía faltar. Sí, si ustedes supieran las cosas que pasan en los cortes, pero bueno, no ahora nos vamos a hacerle. Nosotros le dejamos todo el programa a Nacho con gusto. Claro, exactamente. Muy bien, le damos la bienvenida, ya que lo hemos mencionado y lo mencionó Ivo Alpazar, a nuestro colega, amigo y licenciado en psicología, Gustavo Mena. ¿Qué haces, Gus? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda Javi? ¿Cómo anda Ivo? ¿Cómo anda Nacho? Y bueno, también saludos ahí a Ison y a Leo en controles. Le damos la bienvenida a la plantita también. Estoy en un lugar distinto al habitual. En otra locación. Puede ser que sea habitual de vez más, pero bueno, vamos a ver cómo sale. Exactamente, me acotan, es verdad, me acotan por acá, así como vos tenés el aro, como Nacho tiene el aro detrás, vos tenés como una planta en el medio del tablero del... Bastante parecido, ¿eh? Sí. Sí. Es un espejo. Claro, es un espejo. Sí. Esto es un consultorio, si yo muevo así, es un consultorio de kinesiología. Mi esposa es kinesióloga, si yo muevo así, 3 camas de pilates, pelotas, todo. El multimedio médico también del doctor Mena. Ahí está. Claro, el consultorio de Claro, yo me estoy mudando para acá y bueno, vamos a compartir espacio, veremos cómo sale. Pero bueno, creo que hay mejor conexión y todo. Sí, ahora se te ve impecable. Bueno, hemos hablado durante estos últimos 10 días mucho en privado acerca de un montón de cuestiones, de un montón de cosas que han pasado y que no han pasado solamente dentro del básquetbol. Así que en la jornada de hoy, hemos hecho como un popurrí, podría ser, un salpicado, un mega mix de cuestiones relacionadas a la psicología. Bien, sí, vamos a tocar un binomio que apareció mucho en la cuestión de los Juegos Olímpicos, que es el tema de la presión y la frustración, digamos. Y me parece importante distinguirlas. La presión tiene que ver con una situación de apremio, que generalmente es o que aparece en la previa a una competición, en donde aumentan los niveles de angustia, de ansiedad, y hace que la persona, voy a explicarlo así muy vulgarmente, se ate en la ejecución, es decir, esté con el brazo acortado. O en nuestro deporte, en los cierres, en los finales cerrados, también hacen que la pelota pese más, que el brazo se acorte y demás. O sea que la presión puede ser por factores externos estos, o por factores internos. Hay personas que son muy autoexigentes y el no poder fallar te genera un plus de presión tan grande, independientemente de redes, periodismo, entrenadores, digamos, factores internos. Una formación un poco demasiado exigente, demasiado perfeccionista, que lo que hace es, si vos esperás hacer, yo siempre pongo este ejemplo, si vos esperás hacer un trabajo perfecto, no lo haces nunca. Entonces hace que el deportista se trabe en eso. Distinta es la frustración. ¿Por qué? Porque la frustración es una reacción, se ve como una reacción, pero es una especie de sentimiento o sensación, porque a veces es una sensación, es algo muy inconsciente y yo diría muy animal,
Y a veces es un sentimiento, es más una cuestión que se elabora, donde intervienen otras emociones, pensamientos y demás, que provocan reacciones muy negativas. ¿Por qué? Porque uno se siente frustrado, porque el rendimiento o el resultado no es el deseado o el esperado. Entonces aparece, no sé, rompe una raqueta, Facu se rompe la remera, o haga una falta al final contra Australia ayer, Nicola Provitela, que es más bueno que el pan, hace una falta o se pelea un poco ahí con un australiano que terminó el partido, pero creo que también era la frustración de verse afuera y no poder competir. Entonces, digamos, esa es la frustración y eso es una reacción provocada por la frustración. El exceso de presión puede ser alguien que esperábamos mucho de él y erró las primeras pelotas y entró en un túnel que bueno, ese partido no estuvo, no lo jugó. No sé si, me parece interesante esto para pensarlo en los equipos, pensarlo en cualquier situación deportiva. Creo que a Argentina algo que no le pasó fue sentirse presionado, porque el discurso no fue tenemos que ganar sí o sí. La última vez que Argentina creo que estuvo presionado fue el premundial preolímpico, el 2011, preolímpico 2011 en Mar del Plata, que incluso los protagonistas con el tiempo lo dijeron. Era como que si no clasificaban era un fracaso gigantesco para sí mismos y para el medio, ¿no? Con esta diferenciación que vos haces de lo que es presión y lo que es frustración, te pregunto también, porque me surge la duda de si es posible, a ver, primero en el ámbito deportivo, ¿no? Si es posible no sentir presión aún en momentos no tan favorables, o si ya de por sí, por el solo hecho de ser humano, vas a sentir presión en cualquier situación donde no te sientas tan cómodo. Bien, en cualquier situación desconocida vas a sentir algo cercano a la presión, o en alguna situación conocida que no te haya ido tan bien, también. Y si te fue bien, está la presión de mantenerse o ser mejor. O sea que ante cualquier situación humana algo de presión vamos a tener. El secreto está en aprender a manejarla. Y a ver, ¿y cómo se aprende a manejarla? Principalmente habiéndolo entrenado. Mientras más entrenás, y se entrena el manejo de presión. Por ejemplo, un equipo va a definir una serie con ventaja de localía, y si hay un psicólogo deportivo en el equipo, lo tiene que trabajar. Miren, va a pasar esto, puede pasar esto otro. Miren, bueno, no sé, hagan esta técnica de visualización, respiren. A ver, vos que sos más experimentado, utilizá unas palabras para los más chicos. Se tiene que entrenar. Y si vas a jugar, te toca pasar en un equipo de ser un jugador de rol a ser un jugador que lleva adelante el equipo desde el liderazgo y nunca lo fuiste, y sería bueno que estés ayudado con alguna herramienta de la psicología, del coaching o que te puedan dar en tu formación, porque el salto lo vas a sentir. ¿Y esa frustración puede contagiarse? Capaz es obvio, pero... Sí, a ver, en los equipos hay como una satisfacción o frustración colectiva. Primero que un equipo que se frustra todo junto, a ver, desde lo psicológico, humano, me encanta. ¿Por qué? Porque bueno, está unido, está cohesionado. Me gustaría que hubieran 2 o 3 que cuando están frustrados los que llevan adelante puedan revertir esa situación para que el rendimiento no decaiga. Pero bueno, así como la frustración se contagia, porque a ver, si el que mete siempre erra, y yo soy uno de los que juego poco o meto poco, se me empieza a minar la confianza y el rendimiento del equipo no es el deseado. O se empiezan a encadenar errores. Entonces como que una frustración trae otra. Yo siempre hablo del círculo vicioso del error. Un error trae otro error. Tenemos que cortarlo lo más rápido posible. Lo trabajamos en los equipos. Individualmente también se trabaja, pero en los equipos mucho más. Alguien tiene que tener la suficiente lucidez como para decir, listo, a ver, defendamos bien. No la estamos metiendo, pero defendamos bien. Esto depende de nosotros. Después viene Durán o Doncic, la meten de 9 metros y bueno, fuera. Pero vos ves que la cabeza hace así.
Entonces, digo, no sé si me explico. También la satisfacción, porque hemos hablado muchas veces, cuando un equipo se pasa la pelota y se empieza a divertir y bueno, hay un goce, un disfrute interesante y todo el rendimiento mejora, e incluso el que no venía jugando tan bien, de golpe también se engancha en una dinámica del equipo que, bueno, es parte del deporte, ¿no? Es un juego de equipo. Gus, voy a comentar algo que ya hemos hablado, medio así, en alguna charla, más que nada basquetbolística, es si hay perfiles, sobre todo dentro del básquetbol, sobre todo de acuerdo a la zona de la cual son originarios los jugadores, de repente de gente que es como que no adopta la presión. Voy a poner un caso que para mí es muy peculiar, como para tratar de ponerlo bien en claro. Solemos hablar de jugadores sin contexto. Con Leo muchas veces y en charlas que tenemos nosotros, hablamos de jugadores sin contexto. Que como no, parece ser que no sienten la presión, o quizá la sientan y no la exteriorizan, o uno pareciera creer que no la sienten. Entonces muchas veces juegan muy bien en momentos en los que hay gente a la que se le acorta el brazo, se le achica la mano, ¿bien? Y ese mismo jugador padeciendo o sintiendo exactamente lo mismo, en una instancia parecida, puede jugar a su vez muy mal. Y me refiero, por ejemplo, a jugadores de Centroamérica, ¿bien? Que están acostumbrados muchas veces a correr y tirar, digamos, están despojados, pareciera que están despojados de todo contexto, no respetan sistemas muchas veces, entonces eso les puede generar jugar muy mal, y entonces el técnico los sienta, o están totalmente abstraídos de esa situación y hacen 40 puntos en un partido definitorio. ¿Existe la posibilidad de encontrar perfiles de acuerdo a su situación o cómo crecieron o dónde crecieron? ¿Eso es posible encontrarlo? Sí, creo que hay una relación clara entre la formación de la persona y el manejo de la presión. A ver, y mientras vos me ibas haciendo la pregunta, pensaba en una declaración que hizo Facundo Campazzo cuando se dio cuenta que en la NBA se vive de otra manera el error porque el partido es más largo y hay más tiempo para equivocarse. Creo que algo así dijo. Y creo que también le pudo haber pasado en su paso de NBA a FIBA, que el tiempo es más corto y el partido se te va más rápido. Entonces yo creo que los contextos en los que te formás y donde cómo se vive por el contexto también el error y el permiso o la licencia para equivocarse hace que manejes la presión de modo distinto o directamente la sientas, pero en un nivel mucho más adecuado a lo que por ahí nosotros o gran parte de Europa, de donde venimos la mayoría o de donde más culturalmente estamos influenciados, estamos como más propensos a machacar el error. Yo tengo una técnica muy corta, muy breve, en realidad es buscar un cambio de chip con un jugador cuando pierde la confianza, que le digo, bueno, decime un buen porcentaje de tiro de 3 puntos. Te tiran un 40, un 45. Siempre se lo agranda un poco el deportista, porque si tiene 45 puntos en juego, no estaría jugando en algún nivel, pero estaría en otro. Entonces le digo, bueno, perfecto, tenés que acostumbrarte que de 10 tiros vas a errar 6. Y te tenés que ir feliz. El entrenador no se pone muy contento cuando a alguien le digo, tenés vía libre para tirar 10 tiros, pero individualmente el reconciliarse con el error y vivir el error, que hemos hablado muchas veces como parte de un proceso, disminuye el nivel de frustración en el resultado y baja la presión en la ejecución. Porque si yo voy a tirar un triple presionado porque no lo puedo errar, y las posibilidades de errar, a menos que ya haya estado muchas veces en ese lugar y en donde ya es algo habitual en mí, pero si no es habitual en mí tirar esos tiros definitorios y yo lo tiro pensando en que no puedo errar, no debo errar, ese nivel de presión va a hacer que mi ejecución sea deficiente. Bueno, estás prácticamente, perdón, y ahora le doy paso a Ivo,
Estás describiendo a Ben Simmons. Sí, exactamente. Bueno, en él hay, evidentemente se maltrata mucho ese muchacho cuando erra. Creo que hay ahí una creencia irracional de que él no puede fallar. Y cuando cree que no puede fallar, falla. ¿Cómo se maneja también esto entonces de que el jugador entienda que tiene permitido errar cierta cantidad de tiros, mientras también del otro lado tenés al entrenador, justamente como vos decís, medio que se enoja porque no quiere, lógicamente, que el entrenador, que el jugador erre esos tiros que toma? Perfecto, muy bien. Entonces vamos a ir a entrenar tiros, sesiones de tiros largas, una cantidad de tiros grandes, y vamos a entrenar a lo mejor con tiempo. Entonces, en 10 minutos tenés que meter tantos, o en 15. Y entonces ahí empieza a haber presión y va a ir aumentando. Si aumenta el porcentaje, bueno, el entrenador va a decir, da resultado, bueno, le vamos a permitir que tire 10 tiros. Pero en realidad donde apunto es a entender el error como parte del juego y que no sea generador de presión. Entonces entrena Ivo y hay ejercicios que son divertidos para entrenar la presión. Y son pequeños, o sea, se pueden hacer en el mismo entrenamiento. Y está divertido. No para el que tira, para el que controla, para el psicólogo, para el entrenador, para el que mira. Está bueno. Gus, habíamos hablado también del video de Giannis, que antes del campeonato lo filman diciendo, ya estuve abajo, ya fallé tantos tiros, más bajo no puedo caer. También se lo vio como ejemplificando eso que vos mismo dijiste, de aprender a convivir con lo que va a salir mal. Sí, yo aclaro una cosa, Giannis no es de mis jugadores favoritos, por más que sea campeón de la NBA, gane 20 anillos, no es de mis favoritos, pero creo que ha trabajado mucho en su mentalidad. Creo que ahí en Minnesota, evidentemente debe haber equipos de profesionales como en todas las franquicias de la NBA, y él tiene en que Milwaukee, vamos a decir en Milwaukee, porque si no se fue a Minnesota. No sé por qué estás anunciando un trade, si no, y te convertís en un nuevo Yarania y El nuevo WoW. salimos en todos lados. claro, no. En Milwaukee tiene que haber trabajado muy bien y tiene que haber trabajado muchísimo el reconocerse en ese lugar bajo y decir, bueno, más abajo que esto no. Y utilizó esto como una motivación muy interesante porque sus finales fueron consagratorias y desde el trabajo mental es otro jugador. Uno se da cuenta que hay otra actitud y hasta un agrandarse en el momento clave muy importante. O sea, habla de que es una superestrella, digamos, desde el mundo de la NBA. Entonces yo creo que sí, a veces estar tan abajo, a veces pasa con jugadores que han peleado el descenso o que han descendido. Bueno, a ver, ¿qué es peor que descender? Listo, a partir de ahora todo es ganancia. Y se sacan esa mochila y la pasan mejor. Y por ahí jugadores que han ganado mucho, cuando se empiezan a ver que eso no se da porque cambiaron el equipo o como dice Javi, cambia el contexto, se autopresionan mucho más. Esa doble realidad sucede. Yo quería volver a algo que estabas mencionando y no quería interrumpir ni a Ivo, ni a vos, ni a Nacho. Y quiero volver al tema de los tiros. ¿Bien? Porque me parece, y vos me dirás de acuerdo a tu experiencia, que muchas veces los entrenadores, o a los entrenadores los enoja más un mal tiro que un tiro errado. ¿Bien? Me parece que el nivel de frustración de los entrenadores es mayor cuando es un mal tiro. Porque muchas veces les exigen a los jugadores tomar determinados tiros. Hay tiros que los jugadores tienen que tomar. Entonces, hay como una... es como una balanza que tiene su contrapeso. Muchas veces el jugador está pensando en no errar y el entrenador lo que está pensando es justamente lo inverso. Es decir, convive con el error. Lo que no quiere convivir es con ese tiro mal tomado. Digo, ¿Cómo te llevas con eso? Porque ahí
obviamente hay una cuestión también ahí jugador-entrenador, en donde el entrenador lo tiene que convencer al jugador, es decir, vos tenés determinados tiros que tomar y, entre comillas, no me importa que los cerres, ¿bien? Lo que me importa es que los tomes. Pero hay como un tira y afloje de ideas contrapuestas ahí. Bien, en un cuerpo técnico que integraba hace poquito, en donde el entrenador y el asistente tenían el mismo nombre, teníamos una frase que buen tiro es el que entra. Pero bueno, saliendo de eso, sí, el entrenador trabaja en la confianza del jugador, hasta te diría persuadiéndolo, no iba a decir obligándolo, pero no obligándolo porque no es, pero lo intenta convencer como fuera de que hay tiros que está para tomar. Y sí, al entrenador a veces, internamente y sobre todo después del partido, incluso lo trabaja conmigo muchas veces, lo vemos juntos o cada uno lo ve por su lado y marcamos cosas, y por ahí hay un tiro que debiera tomar a alguien y no lo toma, bueno, ¿qué pasó? Entonces vemos si hay una baja de confianza, si hay una lectura distinta, y justo, bueno, había para un pase distinto y estaba bien hecho, pero, digamos, entender el diseño de la jugada o el rol del jugador es lo que al entrenador más lo enoja. O sea, el entrenador prefiere que tire un buen tiro por diseño, por sistema, o porque era el tiro del jugador y se erre, a que por ahí acierte alguna cosa que no tenía que tirar. Digamos, la alegría esa es momentánea. En el análisis lo que importa es que el diseño de la jugada y que el rol esté. Porque también te da lecturas para el equipo. Me parece que eso también es tenerlo desde el punto de vista del entrenador. Obviamente, el convivir con el error no es tirar a lo loco, pero sí es el tiro que te toca tomarlo, hay que tomarlo con confianza, y eso hay que trabajarlo. O sea, a ver, incluso cada vez hay menos entrenadores que utilizan el cambio como un refuerzo negativo, es decir, como un castigo. O sea, no me gustó esto, te saco. Muy pocas veces, cada vez menos. Porque bueno, tenemos un nivel de entrenadores interesantes en Argentina. Ahora en medio también de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y también con tanta gente pendiente de un montón de deportes, empieza también a haber como cierto discurso, que a mí lo que más me preocupa es que venga desde el lado del deportista, ¿no? Esto de que el deportista no siente presión porque hace lo que ama, lo que le gusta, que presión es tener que trabajar 12 horas para mantener a tu familia, como de alguna manera también deshumanizando al deportista, ¿no? Como diciendo, no, vos por ser deportista, por estar con una pelotita dentro de una cancha, no podés ni frustrarte, ni estar mal, ni estar triste. ¿Cómo ves eso? Lo peor es que le agregan y ganan millones. Claro. Como si eso fuera también todo. No, igualmente, perdón, Gus, a mí lo que más me llamó la atención es que esa frase, porque la escuché justamente la semana pasada, venía de un entrenador. Esto de sí, que el entrenador mismo decía, no sentimos presión por jugar un partido, presión es tener que levantarte todos los días a la madrugada para mantener a tu familia. Me pareció un poco, no sé si complicado también para el deportista, ¿no? Que es el que después va y juega ese partido. Yo creo que hay que separar algo. Primero, que en términos objetivos, podríamos decirlo así, no es lo mismo jugar un juego olímpico que operar en un quirófano. O sea, la presión o el margen de error es distinto. Pero subjetivamente, y es del ámbito mío, de la psicología, cada uno se presiona con lo que hace, buscándolo hacerlo de la mejor manera posible. Yo creo que tener un presionómetro midiendo qué es más, creo que es un error. Al entrenador que lo dijo lo respeto muchísimo, me gusta, creo que fue una declaración más apuntando a la motivación del equipo, como queriéndole sacar presión, porque a veces los entrenadores hacen eso, dicen algo para afuera, pero para que retumbe adentro. Total, los de afuera somos espectadores, y incluso el discurso es, bueno, no den bolilla, dije esto para lograr esto. Yo creo que no, creo que es deshumanizar al jugador, porque el deportista pone demasiado en juego, porque nosotros cuando hacemos esto también ponemos demasiado en juego. Y dicen, bueno, estamos hablando media hora adelante de una cámara, sí, pero buscamos hacerlo lo mejor posible, y algo de presión también hay.
Es decir, en todo lo que hacemos ponemos de nosotros y algo nos gusta que salga cada vez mejor. Entonces, en todos los ámbitos, obvio en términos objetivos uno puede pensarlo, pero en términos subjetivos, que es donde va la psicología, claramente es deshumanizar. Y sobre todo, sostener una cuestión de un deportista superhombre o supermujer, ¿no? Superhéroe. Que en realidad no, es una persona más que hace muy bien algo, por lo cual muchos cobran muy bien, pero que son parte de una economía gigantesca. Entonces, también hay presiones, hasta los sponsors, hasta todo presiona. Y después también está el que no tiene presión, siguiendo en esa rama de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, Doncic, que cuando más complicado parece el escenario, más empieza a reírse. Sí, bueno, ahí yo creo que sí, él debe sentir presión, pero creo que debe de tener, primero tiene unas condiciones deportivas para jugar al básquet, no sé, nació así, pim, una varita mágica, más un montón de entrenamiento y un nivel de confianza superlativo en sí mismo y en los compañeros también, porque resulta que la pasa la pelota también. Entonces, me parece que hay ahí un nivel de disfrute de jugar con sus compañeros y con su selección, que encima la frustración la ponen los árbitros, porque es insoportable lo que hace, pero en realidad no lo termina de transmitir al equipo, logra ponerlo afuera, entonces es como que parece que la presión no la siente. Yo creo que tiene que ver porque hace, no sé, 5 o 6 años, teniendo 22, 23 años, que está jugando en un altísimo nivel, entonces todo es parte de un lugar conocido. Y cuando vos estás en un lugar conocido, las presiones que para otros son tremendas, para el que ya estuvo, son mucho más manejables. Sobre todo cuando entras con él. Yo no perdí nunca Eslovenia con él. O sea, es como que un nivel de confianza, no quiero, pero estaría bueno que pierda para ver cómo reacciona. No digan, uy, pobre, el bueno de Luka. No. Vamos a ver qué pasa después. Bueno, y la figura de Luka Doncic nos lleva al segundo tema que trajimos, en este caso, que era un tema que yo le propuse hablar a Gus en su momento, y que me parece que nos va a quedar un poco corto, quizá pueda ser un adelanto, para que después en algún otro momento lo desarrollemos, que son aquellos personajes que absorben la presión, ¿bien? Que de alguna manera se hacen cargo de la situación, ¿bien? Y eso provoca que quienes están alrededor, ahí ya me estoy metiendo en terreno de bus y no me gusta nada, ¿no? Pero no me gusta nada, no porque el tema no sea apasionante, pero digo, no me corresponde. Pero me parece que hay personajes que absorben esa presión y eso hace que sus compañeros o las personas que están alrededor, de repente hasta tengan la posibilidad de dar un salto de calidad y estar mucho más liberados a la hora de rendir. Y me parece que Luka Doncic actúa de alguna manera de esa forma, porque obviamente Eslovenia tiene una tentación muy grande que es dársela, y bueno, él nos soluciona todos los problemas. Pero no conforme con ello, la verdad que todos los compañeros de Luka han dado un salto de calidad. Quizá en la NBA eso se note un poquito menos, ¿bien? Y hablamos en su momento de Porzingis y lo que le está costando ser segunda espada en Dallas, pero al menos en Eslovenia me parece que pasa mucho y hay otros personajes. El más reciente que yo recuerdo es Néstor García en San Lorenzo, cuando Facu Müller deja la dirección técnica de San Lorenzo y la toma Néstor García. Él con su arsenal de histrionismo, de alguna manera absorbe la presión y todos los ojos van hacia él y actúa de alguna manera como liberador de muchos jugadores, bien que no la estaban, me parece, pasando del todo bien a nivel deportivo, y a San Lorenzo le terminó yendo muy bien. De hecho, termina ganando el Super 20, que era el único torneo que le faltaba a San Lorenzo en el ámbito de la Liga Nacional. No sé si se viene la introducción y si vamos por ahí.
Exactamente, vamos por ahí. Las personas que absorben presión tienen una capacidad de liderazgo deportivo y anímico o anímico, que lo que hacen es asumir, llevar sobre sí las miradas, los focos, las presiones, como que bueno, y el resto se libera y solo tiene que ejecutar. Entonces, una persona que absorbe la presión tiene la capacidad de gestionarla, no es que no la siente, la gestiona de un modo que hace que el resto deposite en él mayor cantidad y cada uno juega con menor presión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa eso, lo que se logra es que se disfrute la situación de jugar con él, pero en realidad todos jugamos. Y eso viene por haberlo resuelto, haber estado ahí tantas veces y haberlo resuelto positivamente. Entonces es como que las presiones se disipan, se van como, se absorben, van desapareciendo y todo el conjunto, el colectivo puede rendir mucho más. Voy a saltar de deporte. Estimo que en fútbol, Argentina post Copa América puede que también destrabe un montón de presiones que había. Como también veremos después qué pasa en la selección argentina post-Escola con las presiones. Si por ahí Facundo es capaz, digo, él el primero que se me viene, pero de absorber él para que el resto juegue. Y es un proceso. Ya Facundo ha estado, ha demostrado que sabe jugar, que sabe ganar, que está en el nivel, no es que no. Pero bueno, hay que ver y el resto que pueda dar ese salto de calidad para poder estar de vuelta en los grandes torneos, en los buenos planos. A ver, siempre estar entre los primeros 8 es muy bueno. Por más que, bueno, viste, por ahí se escucha que faltó actitud, que no había plan. Cada barbaridad escuché estos 2 días. O sea, hace más, pero estos últimos 2 fueron una cosa interesante. Lo tenía que decir, perdón. Mencionaste justamente uno de los nombres que más que se me vino a la cabeza, ¿no? Con estos temas que estamos charlando, esto de si por ser quien uno es va a tener mayor presión, si va a sentir más la presión, o si al contrario va a ser quien mejor la maneje, ¿no? La absorba en este caso para el equipo, pensando por ejemplo, a ver, en Facundo Campazzo, es el jugador NBA en este momento en la selección argentina. Entonces me queda ahí como esto de que no sé si va a ser el jugador que más presión vaya a sentir o a quien más presión se le vaya a poner, o si va a ser también esto de el jugador que mejor absorba la presión, pensando justamente en un equipo post-escola. Yo creo que va a ser el jugador que más presión va a tener, pero es el más capacitado para gestionarla. Así que confío plenamente. Pero sí, porque él ya estuvo en lugares, ya supo ganar en distintos lugares y eso hace que la presión por jugar sea menos. Sí, evidentemente en este momento a este torneo, incluso ayer en la última pregunta que le hacen en Teis Sport, Montesano le dice, vas a ver a la familia, y él como busca quebrarse y le dice, sos jugacho o sos jodido, una cosa así, o sos bravo, porque creo que después leía que jugó casi 100 partidos en un año, vivió en 2 lugares distintos, o sea, mucho estrés para esa cabeza. Entonces, probablemente llegó cerca del burnout, o sea, casi quemadito, y probablemente sí, creo que tiene todas las características para poder absorber la presión de otros, para que otros se desarrollen. Y siguiendo con ese tema, ¿qué le recomendarías a Facundo Campazzo ahora para despejar esa cabeza? Que se vaya de vacaciones, que si puede volver a Argentina, que vuelva, que se tome unos Fernet en Córdoba y que haga lo que quiera. No, basta. Hasta la pretemporada con Denver, que haga lo que quiera, basta. Es necesario desenchufar. Yo con deportistas individuales, cuando cortan le digo, bueno, mira, por 15 días no hablamos. Al menos que tenga vos una urgencia personal, nada. ¿Por qué? Porque hay que desenchufar. Para poder enchufar mejor hay que resetearse. No hay otra. Fue una temporada tremenda.
por ahí uno dice, bueno, estaban en Madrid y fue a Denver, o sea, a ver, no vino a jugar al equipo, no sé, no voy a decir ninguno, pero fue a buenos lugares, está jugando en la NBA, bueno, sí, pero de un día para el otro mudarse, familia, hija, pandemia que no pudo volver a ver a su familia de origen, o sea, hay muchas cosas que juegan en eso. Sí, es que, a ver, lo hablamos también nosotros, me parece que no desenchufó nunca de la cabeza y que las vacaciones que se tomó fueron meramente físicas. Y yo creo que físicamente estaba bien. Lo que sí me parece que tenía hemos hablado, ya creo que cada cosa que mencionamos hemos hablado de esas cuestiones, ¿no? Pero digo, tenía un lenguaje corporal y una gestualidad impropia, totalmente impropia, y realmente daba la impresión de estar quemado, de no haber switchado, de decir, bueno, listo, me tomo una semana, 10 días en la que pienso en otra cosa, me pongo a leer, no sé, Condorito, y bueno, y después de ahí, borrón, cuenta nueva y arrancamos. Y me parece que no se lo ha, no sé si no ha podido o no se lo ha permitido. Sí, esa, pero sí, tengo la misma mirada. Creo que le tiene que haber pasado a varios jugadores de la selección. Y también pudo haber afectado. Traigo un deportista argentino que estuvo ahí, que es de otro deporte, con el que yo tengo relación, y me decía que el año que se pospuso también afectó, creó un nivel de estrés mucho más grande. ¿Ivo, te queda alguna por ahí dando vuelta? Si querés metemos una más, aunque sea cortita, Sí, pensando sí, también sí. en, bueno, a ver, sigamos entonces con los Juegos Olímpicos. Pienso, a ver, accedió a semifinales Francia, el equipo femenino, que viene de perder 5 finales seguidas, y te pregunto también si crees que hay instancias donde de alguna manera también como que se potencia mucho más esto de la presión y la frustración, si puede llegar a haber también como una especie de bloqueo pensando en esto de otra vez estoy en un momento donde ya me equivoqué otras 5 veces anterior. Bien, bueno, un trabajo importante para mis colegas franceses. Ahí Toral me había robado para que vaya, pero no. No, el francés no es un idioma que maneje. Sí, pero viste que te mencionó y ganó Francia. Sí, viste, al final traje suerte. Vamos a otro ámbito. Creo que sí, pesa en el equipo. Si la frustración algo nos pasa a todos juntos. En su momento, creo que Javi no, pero Nacho e Ivo no se van a acordar. Nosotros somos un poquito más, con más experiencia, Javi. No costaba mucho entrar entre los 8 primeros en cualquier competición internacional. ¿Te acordás que el objetivo era los 8 primeros? Y de golpe eso se rompió, y después en el 96 clasificó a los Juegos Olímpicos. Como que, porque el otro día lo decía Fabián Pérez a la mañana, cuando decía de los 90 entramos de prepo, a los 8 primeros, no califica. Pero por mérito deportivo exclusivo nos empezó a ir bien después de un tiempo largo, y hoy parece que entrar a los 8 es nada para Argentina. Y bueno, no. Es más, yo recuerdo, Gus, vos seguramente también te vas a acordar, lo que se festejó el acceso a los Juegos Olímpicos en el año 95 en Neuquén, en el Rucaché. Lo que se festejó era ir a los Juegos. Y, o sea, y los Panamericanos del 95 en Mar del Plata. Y los Panamericanos del 95 en Mar del Plata, que era hoy, en Lima ganamos el Panamericano, y creo que, bueno, sí, qué bien. Entonces, creo que se desbloquean niveles. Y Francia, en la rama femenina, probablemente, hasta que no dé ese salto, siempre le va a costar un poquito más. Sí, me parece que también el trabajo es, bueno, llegamos hasta acá, no es menos, no es poco. Y de tanto ir, en algún momento, si uno tolera la frustración y aprende, y va dejando la frustración de lado y queda la experiencia para hacerlo mejor, en algún momento, ¡pac!, desaparece, voltea y llegás. También puede ser que haya alguien que viene rompiéndola todo y te saca de cancha. Bueno,
digamos, porque tampoco hay que atribuirle toda la responsabilidad a un equipo, porque a veces hay rivales, pero digo también que Francia ha perdido cosas que no se podían perder, digamos, objetivamente viendo el juego, y lo pierde. Bueno, ahí sí hay un trabajo, pero me parece que en algún momento es ir hasta que eso pase. Nacho, ¿te queda alguna? Yo ya había avisado en el grupo que ya estaba. Oh, mira, me mandó en cana. A ver, yo ya estoy. No, está bien. Mala amiga. Bueno, Gus, hemos buceado por un par de mares complicados, pero nos ha facilitado la llegada a la orilla, así que bueno, millón de gracias como siempre. Bueno, gracias a todos, nos vemos en algún momento. Nos veremos la próxima. Tenemos mucho para pensar en este mes todavía, porque estos Juegos Olímpicos nos han disparado varios temas, así que abrazo grande, Gusi, gracias. Nos vemos, hasta luego. Pasó el licenciado en Psicología, Gustavo Mena, como siempre, en este caso con un popurrí, un salpicado, un top 3, un top 5, un top 146 de temas que hemos mencionado en estos Juegos Olímpicos, y que, como siempre, cada vez que está Gus la hemos pasado muy bien, hemos aprendido un montón.